Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a todos los presentes y también los que nos acompañan por medio de la grabación y en internet. El pasaje de la palabra de Dios que estudiaremos esta mañana, Dios mediante, es tomado de Salmo 78. Salmo 78. Una práctica de la iglesia primitiva era lo que se llamaba la homilía, y ese término lo conocemos, la homilía. Y, por ejemplo, yo tengo en mi biblioteca 2 tomos de Crisóstomo, un padre temprano de la iglesia, de Mateo, homilía sobre Mateo, donde simplemente agarra el Evangelio de Mateo y da sus homilías, sus mensajes, versículo por versículo del Evangelio de Mateo. Y los padres hacían eso comúnmente. Y lo que vamos a hacer en Salmo 78 es una homilía, porque es un salmo largo. Y se presta para ir versículo por versículo, haciendo comentario y aplicación. Así que hoy se comienza la homilía sobre Salmo 78 y podemos dar como tema general Dios nuestro refugio, Dios nuestro refugio. Voy a leer solo los primeros 8 versículos, pero yo pido que en casa lean todo el salmo. Como dije, es un salmo largo, 72 versículos, y Dios primero, vamos a recorrer todo el salmo. Hoy vamos a leer solo los primeros 8. Dice así Salmo 78. Escucha, pueblo mío. Es de Asaf. ¿Ok? Es importante, Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Asaf tiene una carga, y su carga es que su generación no sea como otras generaciones pasadas habían sido, constantemente rebelándose contra Dios, a pesar de la gran misericordia de Dios, de las obras portentosas de Dios, a pesar de la manifestación de la salvación de Dios. Muchos de las generaciones pasadas se rebelaron contra Dios. Y Asaf quiere que el pueblo de Dios reconozca la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y que Dios ha sido su único refugio. Versículo 1 y 2. Entonces vamos a empezar nuestra homilía. Versículos 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Fíjese que en todos los 72 versículos, solo versículo 1 contiene un imperativo. Yo sé que todos manejamos las cosas gramaticales, todos sabemos que es un imperativo. Aquí constantemente en los mensajes estamos notando asuntos gramaticales. No me importa que no le haya gustado la gramática, es necesaria. A mí no me gustó la matemática, pero un poquito necesario, ¿verdad? No tiene que gustarle la gramática para entender cosas importantes, y sabemos que es un imperativo. Escucha, inclinad.
en los 72 versículos, Asaf tiene una carga por comunicar algo y obviamente todo el salmo lleva hacia algo, pero solo en versículo 1 encontramos un imperativo, un mandato, escucha, inclinad. Ahora, para mí, leyendo el salmo, y usted lo va a poder apreciar cuando regrese a casa, y quizás hoy en la tarde se pone a leer el salmo, usted va a poder ver lo impactante que es ese salmo. No hace falta más mandatos, más imperativos. Es tan impactante la grandeza de Dios y su salvación, la rebeldía en contraste con la rebeldía, que solo leyéndolo, no hace falta que Asaf siguiera diciendo, escucha, escucha, escucha. No hace falta. Se limita solamente al principio, escucha e inclinad vuestro oído. Ahora dice Asaf que va a hablar proverbios, versículo 2. Proverbios. Los proverbios son dichos de sabiduría. En este caso son de Dios. Los proverbios son de Dios. Porque lo importante para nosotros consiste en lo que Dios tiene que decirnos. Lo importante para la vida consiste en lo que Dios nos va a decir en su sabiduría. Ahora, Asaf dice, escucha, pueblo mío, mi ley. E inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Quién era Asaf? ¿Quién recuerda quién era Asaf? Asaf era levita, lo puede buscar en Primero de Crónicas, capítulo 16, se encuentra en la lista de los levitas, que estaba a cargo particularmente a la administración en el templo. Asaf estaba encargado del culto en el templo. Era un levita de la tribu de los levitas, de donde venían los sacerdotes y los administradores del templo. Y tenemos varios salmos de Asaf. Asaf fue más que un levita. Asaf era profeta. Dios utilizó a Asaf no solo para dirigir el culto en el templo, el coro en el templo, sino para también escribir las palabras que usarían. Y este salmo era usado en el culto de Israel. Se fue escrito para el tiempo del pueblo de Dios cuando se acercaban al templo para alabar a Dios. Entonces Asaf puede decir mi ley, porque estaba siendo inspirado por Dios, como Pablo dice, conforme a mi evangelio. No era el evangelio de Pablo, pero Pablo siendo inspirado, siendo apóstol, puede decir mi evangelio, como Asaf dice mi ley, pero es ley de Dios. Son las palabras de Dios mismo. Entonces él hace un llamado, escucha. Yo puedo imaginarme el culto y se comienza, escucha pueblo mío, inclinad vuestro oído. Y después es un repaso de la historia de Israel hasta el momento de David. Porque Asaf hace este llamado. Recordemos que está hablando al pueblo de Dios, no está hablando a los impíos. Algunos de los salmos hablan a las naciones, ¿verdad? Pero Asaf no está hablando a las naciones impías. Asaf está hablando al pueblo de Dios congregado en el templo. ¿Por qué? Él viene con tanta urgencia. Escucha, inclinad vuestro oído. Y ese término es fuerte, ¿verdad? Dóblese ante la palabra de Dios. Inclínense. Escuche con humildad. ¿Qué es la carga, hermano? Porque Él clama, porque insta, porque llama. Dice Juan Calvino comentando este salmo, porque algunos en la iglesia del Antiguo Testamento se habían vuelto indolentes e inactivos. ¿Entendemos qué es indolencia? Apatía, frío, perezoso, descuidado. Porque se habían vuelto indolentes e inactivos. Y lamentablemente, hermanos, tristemente, eso no es el caso solamente hace 3000 años. Sino ante la gracia de Dios seguimos siendo tentados a la indolencia, la inactividad, la pereza, la frialdad. No es cierto. Generalmente, los psicólogos
y los educadores y los motivadores dicen que es malo tratar de motivar con cosas negativas, que es mucho mejor animar a las personas de manera positiva con refuerzos positivos. Es por eso que en Pacto de Gracia tenemos quequito a la hora de café y damos chocolates cuando cumpleaños. Queremos que sigan viniendo esos refuerzos positivos. Claro, yo me imagino que es mucho mejor con los niños aprendiendo a leer y escribir, reforzar cuando hacen una letra buena que pegarle un regazo cuando hacen una letra mala, ¿verdad? Bueno, yo puedo dar mi propio testimonio. Cuando yo estaba en primer grado, lo único que recuerdo de primer grado, estaba hablando en clase de matemática y la maestra, eran tiempos diferentes, ¿verdad? La maestra se tomó un rollo de masking de esos así de grueso y me lo puso aquí. Y yo andaba la nariz trancada. Estaba resfriado. Casi me sofoca la niña. Tuve que sacar la lengua y abrir un huequillo aquí para poder respirar. Claro, un refuerzo negativo, por eso nunca quise la matemática. Aprendí lo básico, 2 más 2 es 5, ¿verdad? Pero fuera de eso, no avancé más por el refuerzo negativo que me dieron. Entonces, todos estamos de acuerdo que los refuerzos negativos son malos, especialmente en matemática. Todos los profesores tomen nota, por favor. Pero, en el asunto del pecado es diferente, mi hermano. Asaf tiene en mente el pecado del pueblo. Y el punto de su llamado es llegar al versículo 8. Que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Negativo. Que no sean como sus padres. Y yo creo que muchos en la iglesia hoy, hermanos, quieren tener un psicólogo motivador positivo, pero Dios no sigue a los psicólogos y Dios es el que sabe mejor lo que usted necesita y lo que yo necesito. Y es Dios que dice, escuche bien, para que deje de pecar como los antepasados. Pero note muy bien, hermanos. En versículo 8 encontramos una reprensión fuerte, pero encontramos la otra cara de la moneda, que es la esperanza nuestra. Si el pecado, y debemos definir contumacia, ¿conocemos qué es ser contumaz? ¿Sabemos qué es? Rebelde, ser despreciador. El contumaz es el que desprecia, importa a mí, dice, contumaz. Terco, se resiste, negativo. Si me da la gana lo hago y si no, no. Ese es contumaz. Si el pecado produce contumacia, rebeldía, no disponemos nuestro corazón. Si produce infidelidad, hermano, la gracia de Dios produce lo contrario. La gracia de Dios va a producir por la palabra corazones dóciles, no contumaces. Corazones obedientes, no rebeldes. Corazones dispuestos. Y corazones fieles. Entonces, hermanos, mire, Asaf viene hablando de parte de Dios. Habla claro. No anda con pelos en la lengua, no anda siguiendo las teorías de la psicología. Va al grano, mire, deje de pecar, deje de ser como sus padres. Solo fueron contumaces y rebeldes. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, porque Dios va a hacer una obra maravillosa y diferente en los que le oyen. Versículo 3. Las cuales hemos oído, está hablando de los proverbios y las cosas escondidas desde tiempo antiguo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Dice Asaf, que habíamos oído y entendido. Es interesante porque el ser humano se hace el desentendido mucho, ¿verdad? Todos los que nos hemos criado hijos, conocemos los pretextos, ¿verdad?
nosotros le pedimos a nuestros hijos que hagan alguna tarea. Ah, es que yo no te oí. O yo no lo sabía. O yo creí que estaba hablando a otro. ¿Ah? Nos hacemos el desentendido. Pero dice Asaf, hemos oído. Y no solo hemos oído, sino hemos entendido. No sé qué porcentaje. Póngale alto. El 90% de las veces que desobedecemos, no es que no entendemos. Sí hemos oído y hemos entendido. Y Dios por su palabra va cortando las excusas. Va cortando los pretextos. Dice Asaf que los padres nos las contaron. Hoy, como en aquel entonces, todos los hijos están bombardeados con muchas voces del mundo. Bulla, voces, consejos, corrientes, la música, los medios, los amigos, las mismas películas de los niños. Ya no podemos confiar, hermanos, en las mismas películas, menos las que hace Hollywood. Ya viene con unas dosis de veneno, feminismo, paganismo, anticristianismo, ya las mismas películas de los hijos. Tenga cuidado, papá. ¿Cuáles las cosas que deben oír los hijos, hermanos? ¿Los consejos del mundo o la enseñanza de padres piadosos? Asaf dice que él va a repetir lo que padres piadosos venían contando durante muchas generaciones. Yo quiero decirle hoy a los hijos aquí presentes, los niños, chicos, por favor escuche, cuando su papá o su mamá le cuenta de Dios, le cuenta de sus obras o le dice de la voluntad de Dios, por favor, entienda, eso es lo que Dios quiere que usted oiga y lo que usted acepte, lo que usted crea y lo que usted haga. Papás y mamás, ahora tengo una pregunta muy seria para ustedes. ¿En qué generación quiere usted que el conocimiento de Dios muera? ¿En qué generación posterior a usted quiere que muera el conocimiento de Dios? ¿Con sus hijos? ¿Con sus nietos? ¿Con sus bisnietos? Es una pregunta seria y real que vemos en la historia bíblica. Dios en términos humanos ha colocado dentro de la comunidad de pacto un mecanismo para que no muera el conocimiento de Dios en nuestras generaciones. Y es la enseñanza de la palabra de Dios. Oyeron y entendieron, dice Asaf. Pero oyeron y entendieron algunos. Porque algunos padres fueron fieles, no todos. Este es el medio principal por Dios en el pacto. Y este será el gran énfasis de todo este salmo, hermanos. Durante los 30 años de pastoreo en nuestro país de Costa Rica, confieso que esto ha sido un área de lucha en nuestras iglesias. Yo creo que difícilmente haya otra iglesia que pone más cuidado en la educación de los hijos que nuestras iglesias reformadas. Proveemos escuela dominical para los hijos durante todo el año, con material netamente bíblico diseñado para llevar al niño al conocimiento de Dios y de su palabra. Establecimos un colegio cristiano a costo inmenso, de inmensos sacrificios, para instruir a nuestros hijos en la fe. Sin embargo, siguen habiendo muchos niños y jóvenes reformados realitos en el conocimiento de Dios y el servicio de Dios. Ahora, no digo todos, gracias a Dios, han habido y hay familias fieles, jóvenes que se han levantado y están sirviendo al Señor. Pero ¿qué pasa en los casos cuando no sucede? No es un misterio. Hermanos, la iglesia no puede combatir la fuerza negativa
de un hogar donde la indolencia espiritual y la pereza espiritual predominan. Una sola madre, un solo padre apático, perezoso, indolente, contamina a su hijo, influye a su hijo mucho más para el mal de lo que hacen 100 pastores, 100 ancianos, 100 diáconos y 100 maestros de escuela dominical todos juntos. El punto es que no estamos hablando meramente de aprender a amarrarse los cordones o aprender a cepillarse los dientes. Cuando le privamos a nuestros hijos de la enseñanza bíblica, estamos encubriendo a Dios mismo. Lea versículo 4 conmigo. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera, ¿qué cosas? Las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Al no contar las alabanzas de Jehová, su hijo, usted está levantando una cortina negra que tapa la gloria de Dios. Y es muy fácil encubrir, querido amigo. Es muy fácil encubrir. Simplemente no hace nada. Usted no le recuerda a su hijo que repase su lección bíblica durante la semana ni que repase sus versículos. Simplemente no hace nada. Usted encubre a Dios. Si usted falta bastante a la iglesia, ¿qué es lo que le está enseñando a su hijo? Le enseña a su hijo que hay muchas otras cosas en el mundo más importantes de Dios. El culto no es solamente lo único en el mundo, por supuesto. Pero en el reino de Dios, el momento de culto es el momento especial donde Dios reúne a su pueblo, nos bendice, nos perdona, nos envía otra vez recordado de su gracia y de su amor. El culto sí es importante, es el foco de nuestro ciclo semanal. Y cuando un padre y una madre falta bastante que le enseña a su hijo que no es tan importante, que otras cosas de esta vida, de este mundo son más importantes. Cuando nosotros no tenemos devocionales en la casa, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos que nuestro hijo aprenda que la religión es solo alguna cosa el domingo allá arriba en el Carmen, nada más. Esa es la religión. Pero la religión no tiene nada que ver con la vida diaria. Cuando nosotros enfatizamos la escuela, primaria, secundaria, las cosas de este mundo, los premios de este mundo, los deportes de este mundo, las cosas de este mundo, mucho más que las cosas del reino de Dios, estamos encubriendo las maravillas de Jehová y la alabanza de Jehová. Entonces Asaf llama al compromiso a todos los que le oyen y dice, no las encubriremos, no las encubriremos a nuestros hijos. El compromiso que Asaf quiere expresar es expresar la fe. Es que Dios ha creado la familia, ha creado la dinámica en el hogar de padres e hijos, hermanos, de una forma que nosotros en el plan de Dios y en términos normales, transmitimos la fe, comunicamos la fe, comunicamos el conocimiento de Dios. Vean los siguientes versículos 5. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley, escuche el flujo de idea, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa. Es que Dios ha establecido en la comunidad del pacto este medio, notificar a los hijos para que sepa, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que, no sé cuántas generaciones van ahí, un montón, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Hermanos, la fidelidad de Dios no tiene que ser probada. Ya fue probada. Aquí está en el récord bíblico. La fidelidad de Dios es obvia. Ya no tenemos que volver a establecerla. El poder de Dios no necesita ser probado.
La misericordia de Dios no necesita más prueba. Pregunto entonces, ¿qué es lo que impide que pongamos nuestra confianza? Versículo 7. ¿Qué impide que pongamos nuestra confianza en Dios? Y no en nuestro propio esfuerzo, no en nuestra propia astucia, no en nuestra propia inteligencia. ¿Qué es lo que impide? Si todo esto que estamos diciendo, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, es un hecho, se ha establecido 1000 veces. ¿Qué es lo que impide que nosotros practiquemos versículo 7? Nosotros mismos confiemos en Dios, pongamos nuestra confianza en Él y no nos olvidemos y lo contemos a nuestras generaciones que vienen. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué impide que contemos constantemente las alabanzas a Jehová, su potencia y sus maravillas? ¿Qué impide que amemos y guardemos los buenos mandamientos del Señor? Solo una cosa. Versículo 8. Corazones contumaces y rebeldes. Corazones no dispuestos y corazones infieles. Entonces, hermanos, mire, por medio de estas palabras de Asaf, hoy Dios ha puesto delante de todos nosotros y delante de nuestros hijos, para generaciones que vienen, Dios nos ha puesto 2 caminos. El camino de rebeldía, de contumacia, de infidelidad que lleva a destrucción. Y por otro lado, el camino en que hallamos un refugio del Dios verdadero, del Dios de misericordia, del Dios de poder, del Dios de fidelidad. ¿Necesita usted ese refugio? ¿Necesita sus hijos ese refugio? Por supuesto, por supuesto. Vamos a llegar al final del Salmo que llega a David el ungido. Porque fue en David que Dios puso a pastorear a su pueblo. Y sabemos que el cumplimiento de la venida de David fue el Hijo de David, Jesucristo, el final y perfecto y pleno, ungido de Dios. Sí, hermanos. Es en la cruz del Calvario donde todo pecador arrepentido encuentra el perdón de su contumacia, su terquedad, su rebeldía, su infidelidad. Es en Cristo que nosotros podemos contar, versículo 4, las alabanzas de Jehová, su potencia y sus maravillas. En amor, hermanos, Dios hoy se nos ha acercado para decirnos: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Cómo responde usted? Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que viene mediante Asaf. Y nosotros reconocemos, Padre, la tentación hacia la apatía, la frialdad, el descuido de tu misericordia y tu gracia. Padre, guárdanos, perdónanos, líbranos, porque nosotros queremos, Dios, no solo que nuestros hijos, no solo nuestros nietos, sino muchas generaciones que aún no han nacido, te conozcan, te alaben, te amen, te sirvan. Padre, ayuda a cada familia aquí presente a tomar muy en serio, oh Dios, el privilegio que nos das de poder contar las maravillas de Jehová a nuestros hijos. Y por todos nosotros oramos, Dios, por la iglesia como una comunidad. Todos juntos estamos, oh Dios, encargados con esta maravillosa dicha de poder comunicar tu salvación, no solo hoy, no solo a nosotros, sino para las generaciones que vienen.
Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.